Cuba Información. Pero no me queda claro por quién hubieras votado tú el 4 de noviembre. Yo hubiera votado a McCain. Yo, Zoe Valdés, no me voy a sumar a la moda y yo hubiera votado por McCain. Eso me gusta. No, es que la moda en política es fatal. Eso lo hemos sufrido mucho, sobre todo los cubanos. La promoción del asesinato político es una de las constantes permitidas y alentadas por medios de comunicación y editoriales que apadrinan a la escritora Zoe Valdés. El día 16 de junio de 2009 afirmaba en su blog: no soy partidaria de la violencia, pero estos tipos como Castro, Chávez, Ahmadinejad, esos esperpentos solo merecen la muerte. Con ellos visto y comprobado, no hay otra solución. En un artículo titulado La verdad sobre Batista, publicado en El Mundo el 15 de agosto de 2005, afirmaba que el error de Batista fue liberar a Fidel Castro, en alusión a la amnistía de presos políticos decretada en 1955 tras las continuas movilizaciones populares en toda la isla. Alrededor de la figura de Fidel Castro, cuyos calificativos de menor grado en su obra Ficción Fidel son los de gánster o monstruo, Zoe Valdés ha construido toda una antología del disparate. En una entrevista televisiva en Miami le contaba a su amigo el escritor peruano Jaime Bailey lo siguiente. Sí. Su madre, se cuenta que cocinaba con una pistola en la cintura. Ahí es donde me refiero. ¿En serio? Yo. Sí. La madre cocinaba con una pistola en el cinto. Esas son las anécdotas de la historia que, por ejemplo, a mí no me interesa saber. De tanto que se ha repetido ya es historia. Ya no interesa saber si es verdad o es mentira. No, para mí es verdad. Claro, porque adquiere cierta verosimilitud. Claro. Exacto. Zoe Valdés califica a la Revolución cubana como revolución terrorista y al Che Guevara un asesino que la historia convirtió en un héroe. Desde sus escritos apoya todo tipo de medidas de fuerza contra Cuba, como el boicot al turismo. El 25 de abril de 2003, en un encuentro digital a través de la web de El Mundo, un internauta le preguntaba si el mejor apoyo a Cuba es dejar de hacer turismo a la isla, a lo que la escritora le contestó: hay que romper todo vínculo, porque mientras más facilidades y oportunidades se dan al gobierno cubano, más aprieta la tuerca. La justificación del bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos contra su propio país viene en la respuesta a otro internauta. A quien me diga que quitar la ayuda económica de Cuba es quitársela al pueblo cubano, le digo que es mentira. Toda ayuda que va a Cuba, al pueblo no le llega. En la misma respuesta, Zoe Valdés aplica los 3 tópicos empleados en relación al bloqueo: su justificación política. El embargo económico es una medida de sanción a los países que violan los derechos humanos. La negación de su impacto. No es un bloqueo, es un embargo que se ha ido levantando paulatinamente. Y su calificación de excusa del gobierno cubano. Estoy en contra del embargo, pero no en contra de la medida. Estoy en contra del embargo porque es la única excusa que le queda a Fidel Castro para seguir en el poder. Zoe Valdés realiza una defensa transparente de la política de Estados Unidos contra Cuba, llegando a afirmar que han sido los sucesivos gobiernos norteamericanos quienes han evitado que haya habido un conflicto mayor entre Cuba y Estados Unidos. Los Castro, durante 50 años, no han hecho más que provocar a los norteamericanos, pero estos no se han dejado provocar. Esta apología de la política estadounidense, sin embargo, no le impide hablar de cosas tan increíbles como la vinculación de Fidel Castro con la CIA. No se sabe lo que él hizo en Estados Unidos. Hay quienes afirman incluso que hasta la CIA lo contrató en ese momento, lo que sería realmente una paradoja tremenda. O sea, que el tipo que ha manifestado durante 49 años y ha hecho de su marketing, de su operación de marketing, un antiimperialismo feroz, sea un agente, al final un agente de la CIA. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han llevado a cabo sucesivas campañas de desprestigio contra todos sus enemigos políticos en el mundo.
allí donde los intereses económicos y políticos de Estados Unidos han sido lesionados por gobiernos o movimientos populares, se ha puesto en marcha toda una estrategia de guerra informativa para facilitar la presión internacional, promover el descontento interno y justificar la intervención. Esta estrategia es apoyada por grandes medios de comunicación y por una élite de escritores e intelectuales. Zoé Valdés juega un papel destacado en este grupo. Sus artículos y declaraciones públicas son un calco de todos y cada uno de los argumentos de la CIA para justificar la intervención en Cuba. Uno de los argumentos recurrentes contra Cuba es que fomenta el terrorismo internacional. El 20 de abril de 2003, Zoé Valdés afirmaba al diario español La Razón lo siguiente: Castro está formando a muchos terroristas en Cuba y el mundo no lo quiere ver. En entrevista a ADN Televisión, la escritora agudizaba su paranoia al señalar a Fidel Castro como probable colaborador de los atentados del 11 de septiembre. En el 11S salieron muchos detalles con la presencia de Mohamed Atta se especuló con que había estado en La Habana, se especuló con que había tenido una conversación con una de las personas cuando en el momento del caso Elián, que estaba en la embajada cubana. Fidel Castro estuvo en el mes de mayo de ese mismo año en algunas universidades de países árabes diciendo: ustedes verán, algo va a suceder, le queda muy poco al imperialismo yanqui. Este argumento del terrorismo es el que emplea para defender incluso la invasión de Estados Unidos a Cuba. Cuando no queda otro remedio que la guerra, es la guerra. En el caso de Irak no quedaba otra salida. El terrorismo va a acabar con el mundo entero y en Cuba hay muchos terroristas. Pero no es este el único argumento para defender una hipotética intervención. También menciona la influencia de la Revolución cubana en el actual giro a la izquierda en América Latina. Castro es un peligro. Todo lo que está pasando en América Latina se debe a que Fidel está en el poder y ha logrado engañar a Latinoamérica. Otro de los argumentos del Manual de Guerra Informativa es la pretendida vinculación del gobierno cubano con el narcotráfico internacional. En el anteriormente citado encuentro digital del diario El Mundo, la escritora escribía lo siguiente: La relación con el narcotráfico es evidente a partir del año 89, en que Fidel Castro fusiló a generales implicados en el narcotráfico. Lo hizo para salvar su pellejo. Hay que recordar, finalmente, algunas de las nobles causas defendidas por Zoé Valdés en El Mundo, como la invasión de Irak en 2003. Muchos iraquíes en el exilio que decían que no querían la invasión, consideraban que había llegado el momento. También los bombardeos de Israel sobre la población palestina de Gaza a comienzos del año 2009. El 7 de enero, en su blog personal, catalogaba un artículo titulado «La lucha contra Hamás es nuestra lucha», firmado por Iris Witt, como lo mejor que se ha escrito hasta ahora, y acababa con un rotundo «Viva Israel». Apología abierta del asesinato a líderes cubanos, apoyo a la política de bloqueo, invasión y terror de Estado por parte de Estados Unidos o Israel, revisionismo histórico en torno a los crímenes de la dictadura de Batista, son las pequeñas travesuras de Zoé Valdés, consentidas por medios de comunicación y empresas editoriales, que han convertido su mensaje fascista en un rentable producto de venta.